Ya, estoy grabando desde este momento. Vuelvo a compartir. Se me ha ido, mil disculpas. Ya, ahora sí. Jimena. Un momento, doctor, estoy... Le espero. Perdón, pensé que le había perdido, disculpe. Ya, a ver, para ver el preámbulo de lo que Jimena ha estado desarrollando. Ella está realizando una entrevista estructurada a docentes de biología. Ahora, mucho ojo con esto también, ¿no? Porque, y ahora, ¿cómo evaluamos el siguiente elemento que conlleva su... Ahora lo vamos a ver en su pregunta de investigación, ¿no? Pero ella está tratando de evaluar el aprendizaje en sus estudiantes. Entonces, ¿cómo podría, de su curso, ¿no es cierto? ¿Cómo podría evaluar el aprendizaje de sus estudiantes consultando a un docente que no necesariamente es decir, no se va a consultar ella misma, ¿no es cierto? Es decir, va a consultar a otro docente y cómo podría evaluar el aprendizaje de sus estudiantes consultando a otro docente. Ya, es un elemento que lo tendremos en consideración para ver cómo después lo surtimos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? No puedo encontrar en este momento, doctor, no sé dónde lo... Uy, necesitamos encontrarlo porque... Un momentito, tal vez. Le espero, no se preocupe. Un momentito. Le espero, no se preocupe. Yo también voy a buscar en los archivos que ya me dio antes. Ya, solamente como una pautita les digo esto para los que están, para nosotros que estamos dedicándonos a desarrollar su tesis. Si algo tienen que memorizarse, de las pocas cosas que uno memoriza en la tesis, memorícense, por favor, su pregunta de investigación, porque básicamente es el punto de partida con el cual van a explicar Ya lo absolutamente todo. tengo. ¿Lo tiene? Excelente. Díctemelo, por favor. Ya, le estoy ¿Cómo apuntando. aportar ¿Cómo aportar al aprendizaje de aspectos teóricos de la biología celular? ya? La biología celular en estudiantes de sexto de secundaria de la unidad educativa José Valliviana en el primer trimestre de la gestión 2021. Excelente. Ya, y luego su objetivo hablaba de la estrategia, ¿no? Su objetivo ya habla de la estrategia. Generar una estrategia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo para mejorar el aprendizaje de aspectos Espectacular. teóricos de la biología celular. Espectacular. Ya. ¿Por qué estamos tomando en cuenta ahora la pregunta y el objetivo, que es uno de los casos que particularmente necesitamos ver ambas cosas? No siempre será así, pero por favor, esto tómenlo en cuenta para hacer la analogía en sus investigaciones. Lo que yo le pregunto y vamos desarrollando con usted, Jimena, por favor. Esta primera pregunta que le estoy mostrando acá, ¿va a aportar a responder con evidencia empírica a su pregunta de investigación? ¿A su objetivo? ¿A qué aporta? ¿Qué nos está nutriendo esta primera pregunta que lo voy a marcar con otro color? Que usted dice, describa su experiencia como docente. Corto y natural, dice, no sé qué quiere decir con eso, pero ya, digamos, le está pidiendo tal vez una respuesta espontánea, ¿no? ¿A dónde aporta esta primera pregunta? Tal vez, ¿cómo ha sido su experiencia que tiene, cómo, no sé, cómo enseñar la biología, tal vez, qué estrategias ha utilizado, tal vez? Ya. ¿Le va a ¿Cómo nos aportar a generar experimenta? una nueva estrategia?
le va a aportar a conocer cuáles son Sí, los aspectos teóricos que aportan al aprendizaje de la biología celular, el que el docente le diga sus experiencias, no indirectamente, de manera directa. Analizaremos, ¿ya? Por eso lo voy a poner a con las otro estrategias que he colorcito. utilizado. Ya, voy a ponerlo con otro colorcito, ¿ya? Voy con la siguiente pregunta. Usted dice, ¿qué estrategias de enseñanza utiliza para el aprendizaje de aspectos teóricos de la biología celular? Algo similar al anterior. Le van a describir los docentes qué estrategias, pero no le dice de manera directa cómo usted va a generar la estrategia para mejorar el aspecto teórico. De manera indirecta, sabiendo las experiencias de los otros, podría asimilar algún elemento, pero no le dice de manera directa cómo alimentar a su estrategia. Entonces lo voy a poner también con otro colorcito. Luego dice, ¿existe alguna razón en particular para la escogencia de estas estrategias señaladas en la pregunta anterior? Bueno, no sé qué le van a responder ahí. Le van a decir, bueno, va muy vinculado con lo anterior, ¿no? No tiene un vínculo directo. Luego dice, ¿considera usted que las estrategias de enseñanza que implementa dentro del proceso de enseñanza de la biología celular observan transformaciones significativas? Señale alguna experiencia vivida. Ya. Luego dice, ¿considera que a partir de las estrategias de enseñanza utilizados con los estudiantes, ellos se muestran motivados a seguir aprendiendo? Y a ver, pensemos incluso en las respuestas, ¿no? Y le van a decir, sí, con la estrategia que yo implemento se sienten sumamente motivados y le da ahí toda una cháchara, ¿no? De decirle que realmente lo que él hace es lo mejor de la vida. ¿Cómo aporta esa percepción a su estrategia? Rescatando lo que hizo otro y emulando usted para considerarlo en su propia estrategia, posiblemente. Luego dice, ¿qué recursos didácticos utiliza para el desarrollo de las clases a distancia? Y seguramente le va a dar aquí un listado de recursos que utiliza. Y luego dice, ¿qué modalidades estratégicas o criterios de evaluación desarrolla en sus clases a distancia? Y le va a dar un conjunto de modalidades. Y luego refiere, ¿utiliza algún formato o instrumento de planeación o seguimiento de sus clases? Y seguramente le va a referir algunos elementos vinculados. Luego dice, considera abordados en su clase se constituye un aprendizaje significativo para los estudiantes. ¿Existe alguna forma de evidenciarlo? En el ejercicio cotidiano de su quehacer docente, ¿genera usted alguna distribución de los estudiantes de tal manera que le faciliten el desarrollo de las clases? Si respuesta es afirmativa, responde lo siguiente. ¿Para qué lo hace? En proceso de trabajo en aula, ¿tiene usted en cuenta momentos de monitoreo que le permite intervenir, evaluar y procesar el aprendizaje de los estudiantes? Ya. A ver, ¿qué es lo que usted esencialmente, y le consulta usted, Jimena, qué es lo que usted esencialmente, independientemente de las preguntas que le va a desarrollar el docente, quiere rescatar de este docente? ¿Qué necesitaría rescatar que le alimente a su pregunta de investigación? Tal vez, ¿cómo se está llevando a cabo la enseñanza, en este caso, de la biología celular a distancia, ¿no? Y digamos, si están utilizando de alguna manera el aprendizaje colaborativo, no Hágame de un enorme manera favor. directa o, digamos, de manera indirecta, y de esta Hágame manera un poder, enorme favor, poder Jimena. establecer mi estrategia, digamos, poder... Le entiendo. Hágame un enorme favor. ¿ah? Dícteme, voy a ir anotando, dícteme su pregunta de investigación, por favor. Dícteme su pregunta de investigación y su objetivo. Díctemelos. Un momento. Pregunta es, ¿cómo aportar al Ratito, aprendizaje de con calma, por aspectos favor. teóricos de la biología celular? Con calma, con calma. ¿Cómo aportar a? ¿Cómo aportar al aprendizaje de aspectos teóricos de la biología celular en estudiantes de sexto de secundaria
y todo lo demás, ¿no? Ya. ¿Y cuál es su objetivo? Sí. ¿Cuál es su objetivo? Por favor, indíqueme. Generar Generar. una estrategia didáctica. ¿Ya? Basada en el aprendizaje colaborativo para mejorar el aprendizaje de aspectos teóricos de la biología. En estudiantes del sexto de secundaria, ¿no? Y todo lo demás. Sí, sí. Entonces, mi punto es el siguiente. Todo lo que usted le está consultando es sumamente interesante. Pero mi punto es lo esencial que usted tiene que preguntar en su cuestionario. Tiene que tomar respuesta a estas dos consideraciones. Entonces, ¿qué quiero decirle? ¿Por qué no le pregunta al docente que vaya a consultar? Hágale esta pregunta. Y luego conviértala esta otra en pregunta. ¿Y cómo podría generar una estrategia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo? Tendría que conocer qué es aprendizaje colaborativo. Mejor si se lo explica. Y que les responda estos docentes. No sé si me dejo entender. O sea, de manera directa, doctor. Todo lo que usted le está consultando está excelente, está muy bien, pero le está consultando de manera tangencial algo que necesariamente sería bueno que lo consulte directamente, ¿no es cierto? Es decir, si esta es su pregunta de investigación, es posible que esa es su pregunta de investigación, se las direccione sin ningún otro preámbulo directamente hacia sus colegas, hacia otros docentes que dan la materia. Yo presumo que sí, y seguramente le van a dar aquí un conjunto de aspectos que le permitan nutrir de una manera más amplia la estrategia didáctica que usted pretende. Se me hace, no sé qué opina usted. Está bien, doctor, solamente que no sabía que se podía preguntarle de manera así directamente. ¿De manera directa? Entonces, pero doctor, las preguntas que he planteado estarían tal vez por demás y tal vez No. reducirlo. Bueno, siempre se sugiere que las preguntas sean lo más precisas y cortitas posibles, ¿no? A ver, en esto que usted está poniendo describa su experiencia como docente. Ya, quitaré el corto y natural, ¿ya? ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza para el aprendizaje de aspectos teóricos de la biología celular? Es decir, presumo que esto le va a consultar a colegas que dan la misma materia que usted, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, sí, doctor, porque en mi unidad educativa somos 7 docentes de biología. Entonces va a preguntar a los 7. Y sí, pero no, dependiendo de que, digamos, en caso de sexo de secundaria, estamos acá 5 profesoras están a cargo del sexo de secundaria, entonces sería las 5, tal vez. Pero yo lo hacía como un pequeño preámbulo, como decía, para no, digamos, tal vez no es tan necesario, estaba igual en esa duda de incluir esa pregunta o no descartarla, porque para que no sea muy directo en la entrevista, por eso, digamos, lo había puesto. Pero no sé, si está de más, tal vez lo eliminaría, ¿no? No, mi punto es el siguiente, que está bien todo el preámbulo que usted le gusta hacer y generar una gran cantidad de preguntas vinculadas a su pregunta de investigación. Lo que no puede hacer, y esto es una recomendación que se las extiendo a todos, eludir su principal pregunta de investigación, su principal pregunta que es su pregunta de investigación. Es decir, ahí realmente se estaría perdiendo una gran oportunidad de preguntarles de manera directa el aporte que ustedes requieren recabar de ellos para alimentar su estrategia didáctica.
Incluso el preámbulo puede tratar de explicarles sobre todo la problemática que trae consigo el enseñar contenidos teóricos en biología, ¿no es cierto? Entonces, ahí sería bueno que de sus mismos colegas usted rescate qué otras mejores formas hay para poder para poder generar esta estrategia didáctica pretendida. Ahora, ¿le va a alimentar el que usted conozca las experiencias de los otros docentes? Sí, pero ¿qué pasa si no existe mucha diversidad en cuanto a las respuestas que le vayan a brindar? ¿O qué pasa si de pronto lo que ellos opinan no sea de todo un alimento en algo que directamente tal vez usted pudo consultarle? No diré sin necesidad de preámbulo, pero adicional al preámbulo, pensarlo como un elemento que sea necesario de abordar para que ellos le puedan nutrir de mejor forma. Es un punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente, mi tema sería, cuando ellos le describan su experiencia como docente, y a ver, vamos a hacer un ejercicio. Yo le digo, mi experiencia como docente no es muy agradable porque resulta que yo hago esto porque no tengo otra oportunidad de trabajo, ¿no? Es decir, realmente que quiero ganarme unos pesos y resulta que estoy aquí de paso, ¿no? Porque realmente yo quisiera dedicarme a otras cosas y esto no es lo que más me gusta, ¿ya? Es decir, esa es una respuesta posible. ¿Cuánto alimenta su estrategia que le dé una respuesta como la que le acabo de dar? No, no me aportaría. Ya, ¿no es cierto? Ese es un primer aspecto, ¿no? Y luego le dice, ¿y qué estrategias de enseñanza utilizas para el aprendizaje de aspectos teóricos de la biología celular? Y yo le respondo, yo utilizo pizarra y láminas. ¿Cuánto le aporta a su estrategia? Tampoco, digamos. Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser a considerar. Pero, ¿qué pasaría si usted me pregunta de manera directa, el decir, y usted y tú como docente, si gusta puede ir directamente, eh, ¿cómo se podría aportar para brindar un mejor aprendizaje de los aspectos teóricos de la biología celular en el sexto de secundaria? Y ahí le puedo decir, mira, lo primero que tienes que hacer es motivarlos. Si vos no logras su atención, entonces es muy difícil que les transmitas algo. Y ahí usted puede seguir, por eso la sugerencia, no necesariamente es ir con una entrevista estructurada. ¿Y cómo los motivas? Y él, ese docente colega puede decirle, mi forma de motivar puede ser a través de, no sé, pues, la aplicación tal. Y resulta que esa aplicación me ha servido para ilustrar este tipo de conceptos. Me estoy inventando en respuesta, ¿no? Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que haciéndole una consulta directa, no va a tener que con tirabuzón sacar ciertas respuestas que tangencialmente puede que no le sirvan tanto como le sería una consulta directa que usted la vaya direccionando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la entrevista estructurada? La entrevista estructurada es, le pregunto esto y pare de contar. Distinto de abordar con su colega y decirle, ¿y qué más? ¿Y qué más me sugieres? ¿Y qué más podría hacer? ¿Y de qué otra forma podría alimentar? ¿Y qué más opinas al respecto? Entonces, si usted flexibiliza su consulta, le puede generar mayor rédito que simplemente hacer preguntas plenamente estructuradas, extensas, y que en la extensión termine perdiendo la evidencia empírica que usted requiere para responder a su pregunta de investigación. No sé si me dejo entender y quisiera alguna opinión de parte suya. Si tal vez la estoy desorientando, quisiera orientarla de mejor forma. Mm, Está bien, doctor. Estaba igual en esa duda, digamos. Como no tenía muy claro cómo deben ir las preguntas y por eso tal vez he aumentado algunas, tal vez de más y No está está bien, de doctor, más, entendido, digamos, Jimena. y me va a ayudar. Ninguna está de más, solamente que piénselas en el sentido de responder a su pregunta de investigación. Eso sería interesante. A ver, le pongo otro ejemplo y lo voy a matizar aquí, lo voy a poner con otro colorcito para que ilustre lo que estoy queriendo decir. A ver, en esta pregunta que usted tiene acá que dice, en el ejercicio cotidiano de su quehacer docente,
¿Generó usted alguna distribución de los estudiantes de tal manera que le faciliten el desarrollo de la clase? Si la respuesta es afirmativa, responde lo siguiente y ¿para qué lo hace? Es una pregunta de pronto complicada, ¿no es cierto? Porque me costaría descifrar lo que usted me está solicitando. A ver, lo que yo comprendo intuitivamente hablando, ¿no? Que usted me dice, me estoy equivocando en la comprensión de lo que si me haría la consulta, esta pregunta a mí. Lo que está tratando de decir es que en el aula, en una aula presencial, hay formas de disponer el ambiente, ¿no es cierto? Poner, por ejemplo, las sillas de frente hacia el pizarrón, ¿no es cierto? Y la clase monologada, generalmente la clase magistral, es un docente explicando frente a sus estudiantes. Y esa es una forma de desarrollo de la clase. ¿Le entiendo? ¿Eso es lo que usted está queriendo consultar? Más que todo yo quería ir, digamos, a lo que es mm, la formación de grupos de trabajo. Pregúntelo así, Y entonces. tal vez aquí lo malo es que yo lo he enfocado, porque lo he enfocado, digamos, a un, ¿cómo le digo? A un desarrollo de clase habitual, no presencial, ¿no? Pero ahora sabemos que tal vez va a estar a distancia, entonces tendría que ver, a esa pregunta tendría que dirigirlo a la modalidad distancia, que es lo que vamos a realizar, ¿no? Por lo menos el primer trimestre se va a llevar plenamente a distancia en mi unidad educativa. Podría Ujú. ser, pero mi punto es, no se vaya tanto por las ramas. Lo que usted me acaba de decir es interesante en el tópico de su tema. Entonces, ¿por qué no se lo pregunta directamente, no? ¿Cómo usted organiza sus grupos de Mm, trabajo en su clase para hacer este tema del aprendizaje colaborativo? ¿Por qué no lo pregunta directamente? No Sí, necesita hacer una consulta sí, tan porque, rebuscada como la anterior, cuando en realidad ya. sería conveniente que de frente vaya a consultarle lo que usted requiere consultarle. ¿Sí? Sí, esa digamos estaba, como les decía, era mi duda, porque em, de ir directamente o y también de poder utilizar la terminología adecuada, tal vez estoy redundando mucho, pero eso es lo que quería ir, digamos, el trabajo grupal, porque el trabajo colaborativo se basa, digamos, en el trabajo, podemos decir en grupos, así más o menos, donde los Entiendo. estudiantes tengan tal vez un aprendizaje más, no tan dependiente del maestro, ¿no ve? Entonces, eso Entiendo. quería preguntarles a mis colegas en este caso, ¿no? Está excelente, pero mi punto es que las consultas que usted les haga a sus colegas deben ser comprensibles, suficientemente comprensibles, a razón de que le permita a usted rescatar la respuesta que requiere para su pregunta de investigación. Eso es lo más importante. Entonces, su norte, su brújula para cualquier consulta que vaya a hacer, tenga al lado su pregunta de investigación. ¿Estoy respondiendo? ¿Está aportando? ¿No está aportando? Si no está aportando mucho, entonces tal vez sea una pregunta que pueda obviar o que no sea tan importante como preguntarle lo preciso que yo requiero. Ahora, en muchos casos uno no hace conciencia plena de cuánta comprensión puede darse a lectura de un tercero si no aplica el instrumento. Entonces, la sugerencia es, si puede darse la oportunidad de hacer una entrevista con un colega que no necesariamente es de la materia y ver cómo están funcionando sus preguntas, puede ser una buena alternativa para saber que esto está levantando los datos que usted requiere. De otra forma, puede ser que muchas de las preguntas distraigan en información que no le va a ser de utilidad. Entonces, si no lo voy a utilizar, ¿para qué le pregunté, no? Por ejemplo, cuando usted le pregunte qué modalidades, estrategias o criterios de evaluación desarrolla en su clase a distancia, ¿qué le irá a responder? No sé. No sé si le brinde realmente un abanico amplio de posibilidades que le Sí, sirvan para nutrir su estrategia, porque hagamos de cuenta que me hace usted una pregunta como esa, ¿no? Y yo hablo de la actual resolución ministerial 001/2021 y le digo, existen tres modalidades y le digo a distancia, semipresencial y presencial. Si yo le doy ese tipo de respuesta, ¿cuánto le estoy nutriendo si es algo que ya lo sabía, ¿no es cierto? Es decir, ya lo sabía por otra fuente.
¿No debería consultarle algo un poquito más puntual? No sé. Bueno, realmente estoy hablando con... sería Sí, bueno sí, sí. dar cuenta de lo que trae consigo sus consultas que le va a hacer y si esto está nutriendo a su pregunta de investigación. Una consultita más, Jimena. Me decía, y no sé si lo ha apuntado bien, que usted pretende consultar esto a 7 docentes, a 7 colegas. ¿Son colegas de la materia? ¿De la materia de Sí. biología? No, en sí son, mm, sí, biología. Ya. ¿Y cómo los habría elegido estos 7 docentes? ¿Solamente va a consultar estos 7 docentes y nada más? En decir, no son 7, sino que son, en sí somos 7, pero 5 están a cargo de sexto de secundaria. Y Ya. como la temática de biología celular se va a llevar con sexto o bien con quinto de secundaria, y en base a eso, esos 5 docentes están a cargo, y por esa razón yo lo estoy eligiendo los 5. Ya entiendo. Entonces son 5 docentes. Y son 5 docentes que usted va a basar toda 5, su sí. data en hacer este cuestionario. ¿O hay alguna otra fuente más de información aparte de este cuestionario? ¿Cómo va a nutrir su estrategia? Mm, También estaba pensando hacer también una entrevista a estudiantes, pues tal vez estaba queriendo rescatar, digamos, cómo mis colegas estaban enseñando para, digamos, saber, digamos, qué estrategia he utilizado, y mi cuestionario a los estudiantes iría con esas preguntas, digamos, ¿qué te ha parecido? No sé, aprende biología celular con esto o así. Ya, está O bien, cómo has Jimena. asimilado, así quería hacer en Está base a bien. eso quería hacer la guía para los estudiantes, porque también quería entrevistar a los estudiantes. Ya, pero mi punto es, ¿y cuántos son sus estudiantes en número? No, son bastantes, pero no a todos, como decía, ¿no? Los que se puedan acceder también se puede. ¿Serán Porque el 50? promedio, por lo menos sexto secundaria es uno no, en sexto de secundaria, todos los paralelos son mis estudiantes. Mis Ya, estudiantes son 35, pero 35 todos los estudiantes. paralelos son alrededor de 200 estudiantes. En total son 200 Mis estudiantes. estudiantes, ¿no? Ya, a ver, ya, 200 estudiantes, ya. Todos los paralelos. De todos los paralelos, ya. El problema es, a ver, no sé si quisiera que me entienda en lo que le voy a decir, y esto es análogo para cualquiera de las investigaciones de todos los demás, ¿no? Ya, usted quiere hacer una estrategia, ¿ya? Este es su punto final, ¿ya? Una estrategia didáctica. ¿Cuán bien le suena que yo diga, mi estrategia, la estrategia que estoy proponiendo, se ha basado en la consulta a 5 docentes y a 35 estudiantes? ¿Le suena coherente? ¿Le suena que es algo que parecería suficiente? Y además que yo demuestro de que estas son las preguntas que yo he utilizado para alimentar mi estrategia. ¿Le parece suficiente que con lo que está preguntando va a poder nutrir su producto final, que es su estrategia didáctica? ¿Qué piensa? Y aquí pueden ser, es que no es un tema de números, Mm, sino que es un problema inductivo, ¿no es cierto? Analizando, Sí, sí, adelante. analizando, doctor, tal vez sí tengo que modificarlo. No lo pude escuchar la última parte, doctor, pero em, creo que sí debo modificarlas con las observaciones que usted me realice. Como le digo, no le puedo escuchar, creo que le escucho entrecortado, tal vez al ver la grabación voy a poder comprender bien Ya, lo que me a está ver, indicando. me dice si me escucha mejor, por favor. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte y un poco más pausado. Sí, le escucho, doctor, solamente que creo que es mi internet porque le escucho entrecortado. Vale, ya, a ver, le comentaré entonces este punto. Su estrategia didáctica, si me lo escucha ahora, espero que pueda hacerme entender lo que trato de decirle. Si no, vamos a buscar la forma de aclararle mejor. Pero mi punto es el siguiente. Aquí hay un problema de inducción
que justamente es la forma como usted está tratando de abordar su investigación. Si yo me baso solamente en la impresión de 5 docentes de la materia de biología para armar mi estrategia, no es un criterio suficiente para brindar una respuesta que pueda ser del todo bien dimensionada. Daría a notar que deliberadamente yo estoy generando un cierto sesgo que no me permite del todo brindar una propuesta que sea lo suficientemente amplia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que debe pensar en otros elementos que le permitan nutrir con mayor contundencia la estrategia pretendida. Que consulte usted a sus estudiantes, independientemente de cuántos estos sean, puede ser un elemento también interesante. Va a estudiantes también, ¿ya? Entonces, otro elemento que no puede descuidar, y no sé cómo lo estará abordando, cómo lo haya abordado en su marco metodológico, pero aquí tiene que ver también una revisión documental. Es decir, usted debió haber hecho una búsqueda sistemática de otros estudios que le den pauta sobre la estrategia didáctica. Y de esta forma, a través de la revisión documental, a través de la consulta a estudiantes, a través de la consulta a docentes, esto tiene más cuerpo, ¿ya? Esto ya tiene más sentido de decir, a través de estas tres vertientes, es que yo estoy alimentando mi estrategia didáctica, ¿ya? Entonces, eso tiene más contundencia, porque con simplemente este cuestionario y las preguntas que usted le está desarrollando, me parece, solo esta es una impresión, que no va a ser suficiente para alimentar su estrategia didáctica. Entonces, quisiera, por favor, que usted evalúe qué elementos va a tener que consultar, va a tener que explorar para que pueda alimentar a su estrategia didáctica. Porque solamente consultando estos 5 docentes y haciéndole estas cuantas preguntas, daría la impresión de que no es suficiente. Pero véalo, por favor, haga una misma reflexión, una reflexión propia sobre lo que le estoy indicando, porque parecería que no es suficiente la consulta a los 5 colegas. Nada más que eso. Está bien, doctor. ¿Ya? Después no le digo porque sus preguntas sean pocas o muchas, sino que en cierta forma tome en cuenta, por favor, que su punto terminal es la estrategia didáctica. Aquí realmente lo voy a remarcar con no sé, pues el realce que eso requiere, ¿no es cierto? Entonces, si consultándoles a los docentes sobre sus experiencias pasadas le permiten alimentar su estrategia didáctica, bienvenido. Si resulta que consultándoles sobre las modalidades que ellos utilizan y su motivación de la materia le alimenta su estrategia didáctica, bienvenido. Si resulta que esta revisión documental pretendida alimenta su estrategia didáctica, por supuesto que bienvenido. Si resulta que consultando a sus estudiantes de cuál sería la mejor forma, que no sé cuánta pauta le vaya a dar para la estrategia didáctica, bienvenido. Si resulta que la consulta a los 5 docentes, a los 5 colegas, le permiten alimentar su estrategia didáctica, bienvenido. Entonces, todo lo que le genere evidencia empírica para alimentar su estrategia va a servir como información. Lo que no le es de tanta utilidad, descártelo, no necesita utilizarlo, ¿no es cierto? Deje un poquito de lado. ¿Me dejo entender un poquito? Sí, doctor. Sí, comprendo. Ahora sí. Vale, buenísimo, ¿ya? Entonces, Creo que sí me estaba explicando. No sabía estar bien. no quiero desanimarla, por favor. No es que usted esté mal dimensionado su instrumento. Por el contrario, me parece un instrumento bien interesante. Solamente hago esta puntualización en el sentido de que trate de generar la información que usted requiere para alimentar a su pregunta de investigación y a su objetivo de investigación, ¿no es cierto? Que es generar esta estrategia. Entonces,
todo lo que le pueda brindar alimento va a ser de utilidad. Aquello que no le está brindando tanto alimento, tal vez un poquito hay que evaluar si es que continúa o no. No porque haga más preguntas o haga menos preguntas, en realidad no va en sentido, ¿cierto? Por ejemplo, esta pregunta acá que la voy a matizar otra vez con otro color, ¿no? Ah, no, es la que hemos hecho conmigo. Haré otra. A ver, esta otra de acá. A ver, ¿con qué color pongo? Es que quiero algo que resalte, digamos, ya. Yo no sé si resalta algo, creo que no resalta nada. Digamos, ya. Se me está acabando el tiempo. ¿Utiliza algún formato o instrumento de planeación y seguimiento de sus clases? Si los diferentes colegas les responden, sí utilizo un registro pedagógico y además del registro pedagógico realizo controles al comienzo de cada clase. ¿Cuánto le nutre esa respuesta, una respuesta de esa característica a la estrategia que usted pretende? Puede ser como un diagnóstico que pueda nutrirle, dándole algunas pautas